Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Capítulo 10 de San Juan nos presenta esta imagen hermosa del buen pastor. El Señor se define muchas veces así, como el camino, la verdad y la vida, o yo soy la luz o el pan de vida. Y aquí tenemos esta imagen tomada del mundo pastoril, una imagen quizás que aquí en el campo suele darse con frecuencia, más no en la ciudad, y menos en el mundo de la técnica, pero que es tan hermosa porque el pastor conoce a sus ovejitas y también las ovejitas a su pastor. Esta figura tan elocuente ha cambiado a lo largo del Antiguo Testamento porque era un pueblo nómade y un pueblo que vivía del ganado menor, el pueblo de Israel. Y entonces era muy común ver al pastor, mas pasó después a significar al rey. David, por ejemplo, era el pastor de su pueblo, como así también los sacerdotes. Jesucristo se aplicará a sí mismo tomando esas figuras veterotestamentarias
y va preparando a los futuros pastores. Por eso en la primera lectura hemos escuchado cómo Pedro va a anunciar a Jesucristo y ya tiene toda esa elocuencia del apóstol, del pastor. Sabemos que él tuvo que pasar por ese triple coloquio de amor una vez que el resucitado se le presenta. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Por 3 veces. Y allí entonces lo va preparando el Señor a los apóstoles, en concreto a Pedro, a ser también buenos pastores. En primer lugar, quisiera destacar que nosotros somos las ovejas en general, todos, ante el Pastor Supremo que es Cristo. Y las ovejas en general no viven solas, sino que viven en redil. Por eso el primer aspecto que podríamos señalar de las ovejas es que son sociales. Y el hombre es un ser social por excelencia y no se salva solo. Y le gusta congregarse en comunidad. Y así tenemos como el Kaal de Israel es la comunidad que pasa a ser llamada en griego eclesía, que es justamente la iglesia reunida en asamblea, convocada, llamada a vivir en comunidad. Las ovejitas viven en comunidad, viven en el redil, a no ser que alguno por vocación particular, como un monje ermitaño, pueda, por el llamado de Dios a una vida superior, dedicarse a una vida solitaria. Pero el hombre es un ser social. Aún el ermitaño solitario no deja de ser social. El primer aspecto entonces de las ovejitas: viven en un redil, viven en comunidad. En el Kaal o en la eclesía vivimos en comunidad porque queremos todos tener ese deseo de la asamblea, de esa convocación eterna, porque queremos vivir eternamente en el paraíso con Dios. Y esa es la mirada principal que deben tener las ovejitas. Saber que estamos de paso en este redil terreno para luego ser convocados al redil eterno en el paraíso. Pero también quisiera señalar este aspecto de la oveja. La oveja es un animal manso, humilde. Probablemente el Señor, al crear la ovejita o el cordero, estaba simbolizando la mansedumbre de aquellos que serían colocados en el redil humano en la salvación. Por eso, quizás este aspecto de mansedumbre debe ser una señal también de todos los hijos buenos de Dios que han renunciado a vivir de la ira, de la violencia, que han renunciado a vivir de la carne y viven mansamente reunidos ante el pastor. Por otra parte, las ovejas no son agresivas, no tienen dientes filosos, ni garras, ni cosas así por el estilo para defenderse. Por eso es un animalito muy, muy sobrio, muy sencillo. Entonces esto nos está también señalando un aspecto de analogía con este animalito tan sobrio. Las ovejas también dan lana, y de tal forma esa lana que ayudan al hombre en su hilado, en sus tejidos. Creo yo que es, si sacamos una significación de aquí del dar lo que tenemos, es justamente lo que debemos hacer. Nosotros estamos llamados a dar de lo que tenemos, cada uno de lo suyo, porque lo que Dios nos da a cada quien es para ponerlo al servicio de los demás. Y así tenemos talentos naturales, talentos sobrenaturales al servicio de los demás,
en la comunidad, en la Asamblea Santa. Las ovejas, a su vez, conocen al pastor. Tienen lo que se llama el sentido de la fe o el sensus fidelium. Este sentido de la fe se acrecienta en las ovejas cuando las ovejas son ovejas de contemplación, de silencio, de oración, de deseo de conocer a Jesucristo, de deseo de conocer la Sagrada Escritura, porque eso se va acendrando, se va decantando en el alma. ¿Cómo conocemos nosotros a Cristo? Lo conocemos en los hermanos, pero lo conocemos a través de la palabra de Dios, a través de la participación litúrgica, a través de la oración, a través de lo que podría ser la meditación profunda de la Escritura. Pues eso es conocer a Cristo. Cuando las ovejas se ejercitan en el silencio, en la oración, en la lectura de la Sagrada Escritura, van teniendo esa especie de sentido común de la fe, tan necesario en el pueblo de Dios que en otro momento, cuando los pastores en el siglo IV habían padecido la influencia del arrianismo y solamente unos cuantos obispos, entre ellos San Atanasio, defendían la divinidad de Cristo porque se negaba la divinidad del Señor, se creía que era algo menor al Padre. El sentido de la fe del pueblo salvó al mundo católico en ese momento. Entonces, la pregunta es si realmente nosotros hoy tenemos ese sentido también de la fe. El sentido de la fe, decíamos, crece en la medida que nosotros nos acercamos a Cristo y tenemos interés por las cosas de Dios, salimos de la ignorancia de la fe, de la ignorancia de la moral y nos instruimos. Las ovejas conocen. Y el acto de conocer es un acto intelectual para salir de la ignorancia de nuestra fe. Pero por otro lado, hay aquí un segundo elemento que quisiera destacar: el lobo. El lobo. El lobo puede ser, evidentemente, ¿cuál es el lobo que ataca a las ovejas? Pues ya sabemos, no hace falta ni nombrarlo. El espíritu de aquel lobo que está en el mundo, que trata de tergiversar las razones correctas del sentido de la fe, desorienta a las ovejas, además que las puede matar en su corazón con las tentaciones, en su alma, haciéndole perder la gracia con las tentaciones corrientes, pero a su vez genera ese espíritu del mundo donde las ovejitas pueden descarriarse, como ese relato de la oveja descarriada que está allí por caer del barranco. Muchas veces nos salimos del rebaño, queremos conocer otras cosas porque están de moda, la nueva era o lo que sea, y nos descarriamos como ovejas ya sin pastor. Y el lobo promociona evidentemente todo esto, ¿no? Dejando de lado la cruz, nos vamos a otros signos, a los signos del horóscopo o signos ocultos, dejando la gracia de Dios, nos vamos a los medios que la nueva era propone para mejorarse, el mindfulness o el feng shui, etcétera, etcétera. El reiki, y creemos que por allí está la solución. El lobo sabe lo que hace y que quiere las aguas claras donde abrevan las ovejas, las trata de ensuciar para que las ovejas se enfermen o desorientar las ovejas para que vayan por otros caminos, así como el hijo pródigo se fue a aquel país lejano. El lobo mata.
porque es no solo mentiroso, sino que es asesino desde el principio. Por tanto, ¿qué es lo que desea hacer el lobo? Corromper la imagen, ya que no puede atentar contra Dios, corrompe la imagen del hombre y trata de llevarlo a la muerte con la eutanasia, con el aborto, con el suicidio y con tantas otras cosas de boga hoy. Ese es el lobo que dispersa y mata a las ovejas. Y por último, además de las ovejas, del lobo, acá el Señor se presenta: yo soy el buen pastor. Y da la motivación: porque conozco a mis ovejas. El Señor nos conoce a todos. Podríamos decir en primer lugar que Él es el pastor, por eso dice no un pastor más entre pastores. Dice el pastor, como diciendo el pastor por antonomasia. Ese es Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios hecho hombre y porque Él sabe lo que va a hacer por las ovejas que conoce. Por otra parte, conozco a mis ovejas y da la vida por sus ovejas. Es otra propiedad que tiene el buen pastor. Cuando viene el lobo, no abandona las ovejas como hace el asalariado, aquel que hace las cosas por pago, o que sus intereses son intereses egoísticos, intereses, diríamos, de amor propio, intereses de dinero. También hay pastores que son así, aún en el seno de la iglesia, que buscan sus propios intereses. No les vale nada lo que pudiera ser el verdadero conocimiento de las ovejas, la verdadera santidad de las ovejas, la verdadera salud espiritual de las ovejas. Pues esto nos anima a todos, porque el pastor, el buen pastor, siempre puede estar en la iglesia, como pueden ser los apóstoles, obispos, sucesores de los apóstoles, presbíteros en sus parroquias, diáconos, pero también son pastores de sus hogares, los papás que tienen a cargo sus hijitos. El papá, sobre todo, es el pastor de su pequeño rebaño. Son pastores aquellos que tienen en el orden profesional a cargo gente, son pastores los profesores en los colegios y los maestros, donde tienen que enseñar la verdadera doctrina y al menos dar testimonio con su vida de buen pastor y no un asalariado que le importa muy poco los alumnos o le importa muy poquito lo que hace al servicio de los demás. Yo soy el buen pastor. Y refiere acá el Señor a algo que es propiamente de su divinidad, porque Él da la vida y la vuelve a tomar cuando Él quiere. Solamente hay un pastor que puede hacer eso. Puede ser que hay muchos que están dispuestos a dar la vida, y como ha pasado en la iglesia, obispos, sacerdotes que han muerto, trágicamente diríamos, y son mártires, se han dado la vida por el rebaño, pero no pueden recuperar la vida cuando ellos quieren. En cambio, Dios sí. Él da la vida y dice el texto: tengo poder para darla y tengo también poder para volverla a tomar. Solamente el buen pastor eterno puede realizar eso. Pues ante esta figura elocuentísima del buen pastor, queremos hoy pedir por todos los sacerdotes del mundo entero. Pedimos por el Papa, los cardenales que tienen esa obligación de ser testigos de la verdad ante los hombres. Pedimos también por nosotros mismos, que estamos llamados a pastorear cada uno en su propio, diríamos, nivel o redil. Que el Señor nos
haga ser deseosos de perfección y que nos anime a entregar la vida gota a gota por aquellos que pastoreamos en nuestros pequeños rediles, porque el premio será muy grande. El premio de un buen pastor, a donde esté, en su casa, en el colegio, en la escuela, en el mundo laboral, en la parroquia, en la iglesia, donde sea, el premio a un buen pastor es muy grande. Pues le pedimos a Nuestra Señora que pastorea el rebaño también junto a Cristo. Podemos decir que ella es la pastora que con sus silbos amorosos y también con sus regaños, pero como hace una buena mamá, pero sobre todo con su amor, nos ayude a pastorear el rebaño que cada quien tiene. Que así sea.